Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 56, Arakia. Sin que nadie se lo dijera, Arakia se lo tragó. Con grandes palpitaciones, el sonido de la sangre fluyendo la inundó en forma de dolor. Los latidos de su corazón latían más deprisa de lo que lo habían hecho en medio de la batalla, y cada golpe del corazón se convertía en una descarga similar a la de un clavo clavado directamente en su alma. Sintió su alma destrozada, y un dolor que se extendía por todo su cuerpo. Sin embargo, eso aliviaba la mente de Arakia. Saber que el corazón aún bombeaba sangre, significaba que aún conservaba su forma humana. Aunque solo hubiera sido un pequeño consuelo parecido a un margen de error, era necesario para que Arakia no se agitara, para que su alma no se dispersara. Para los seres únicos conocidos como devoradores de espíritus, en este mundo no existía otro que Arakia. Nacido de los delirios extremos de individuos que no podían llamarse investigadores, sino más bien aberrantes. La existencia tabú que era el devorador de espíritus, llamado Arakia, se había mantenido vivo como un ser único bajo un destino compartido con nadie más en este mundo. En un ego osadamente diluido, Arakia, que solo se había aferrado a la existencia del pilar que consideraba importante para ella, había devorado espíritus, actuado como un ser formidable y cumplido su papel. Le había parecido suficiente. Sin embargo, no se había dado cuenta, al perder dicho pilar. Cuando se hubiera dado cuenta, ya habría sido demasiado tarde. Probablemente estaba llegando al final original de un devorador de espíritus, el rápido colapso del ego, siendo consumida por los espíritus que había acogido y su alma pintada. Sin embargo, Arakia no corrió esa suerte. Para ello, hay que tener en cuenta dos factores. Una era que el individuo al que Arakia había considerado su pilar era como un sol deslumbrante, que brillaba tanto que, incluso cuando estaban separados, no podían perderlo de vista. La otra razón, y que Arakia nunca querría admitir, en los días posteriores a separarse de su pilar, el trueno que le recordaba a Arakia que era ella misma sacudía su alma sin cesar, evocando sentimientos de inferioridad y estimulando su individualidad. Bañada por la luz del deslumbrante sol, acompañada por el incesante trueno, Arakia había conservado su propia alma. Personaje desconocido dijo, y, esa es la conclusión a la que he llegado, pero me gustaría escuchar si usted tiene alguna conciencia de ello. Arakia dijo, no. Fue el año en que Arakia superó en rango a Olbart y fue ascendida a segundo. La opinión de Chisa, basada en su búsqueda de la literatura restante sobre el devorador de espíritus, había grabado una expresión severa en el rostro de Arakia, por primera vez en su larga relación. Era comprensible. Chisa era inteligente, y sus explicaciones eran claras, pero su perspectiva había sido difícil de aceptar para Arakia. La propia Arakia solo comprendía su existencia como devoradora de espíritus a nivel sensorial, pero había querido creer que toda ella estaba hecha únicamente de prisca. No quería que ese deseo esperanzador se diluyera con los componentes menos deseables de todos. Para empezar, Arakia dijo, ¿por qué has sacado ese tema? Mientras preguntaba, era sorprendente en sí mismo que Chisa hubiera abordado ese tema. El pilar de Arakia, Prisca, el hecho de que hubiera escapado excepcionalmente de la ceremonia de selección imperial, habiéndosele permitido salir con vida del país, era un secreto muy bien guardado incluso dentro del imperio bolaquiano. En aquel momento, era natural que Arakia y Chisa, que estaban implicadas en su exilio, lo supieran, pero había sido un tema del que no habían hablado durante años, y algo que no debían mencionar a nadie más.
Entonces, ¿por qué, en este momento, Chisa había decidido sacar el tema? Chisa dijo, quiero saber si eres una existencia frágil, efímera y evanescente o no. Si debo contarte entre los números de la inminente gran batalla. Arakia dijo, no tiene sentido. Soy uno de los 9 generales divinos. Era natural que los enviaran a sofocar la rebelión o lo que fuera que Chisa y Vincent pronosticaban. Sin embargo, ante la respuesta de Arakia, los ojos de Chisa se movieron hacia abajo, formando una expresión inusual en su rostro. Era una sonrisa rara vez vista en Chisa, que casi siempre había llevado una expresión de ceguera o desconcierto. Con esa sonrisa, golpeando a Arakia en un momento de vulnerabilidad, Chisa continuó. Chisa dijo, parece que esta batalla terminará siendo un poco más grande que la batalla en la que estás pensando. Soy muy consciente de que no sirves de verdad a su excelencia desde lo más profundo de tu corazón, ni me consideras un aliado. Aunque sé que es verdad, todavía me escuece un poco no ser desmentido. Arakia dijo, por el bien de la princesa, no desapareceré. Sin reconocer la reacción de Chisa al tocarse la frente, Arakia se pasó la mano por el parche. Para la razón de por qué era ella misma, el alma conocida como Arakia tenía una respuesta adecuada. Las preocupaciones que tenía Chisa no se harían realidad. Así que aunque no era para tranquilizar a Chisa, ella declaró. Arakia dijo, además, eso no tiene nada que ver con Cecilus. Chisa dijo, esas son solo mis deducciones. Si de verdad quieres que reconozca que no es así, me gustaría que derrotaras a Cecilus al menos una vez. Cecilus dijo, ¿no estabas hablando de mí hace un momento? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es bastante desagradable que Anya y Chisa me traten como si fuera un extraño, así que me gustaría que ya no lo hagan, por favor. ¿Podría ser que estés en eso? Sobre las pocas posibilidades de ganar de Anya, ¿qué sigue extendiendo su racha perdedora sin aprender la lección? Arakia dijo, Cecilus, muere. Al final, justo después comenzó un enfrentamiento con Cecilus, y Chisa, que había querido evitar verse implicado, huyó, por lo que la conversación no avanzó más. Después, no recordaba haber continuado la conversación con Chisa. Un vago pensamiento cruzó por la mente de Arakia. ¿Cuándo llegaría la inminente gran batalla que preocupaba a Chisa? ¿Y cuando llegara, se contaría ella entre sus fuerzas? Si alguna vez surgiera la oportunidad, le gustaría preguntar al respecto. Arakia conocía a Chisa desde hacía mucho tiempo. Debido a su relación, derivaba de la ceremonia de selección imperial en la que había sido separada de Prisca. Arakia albergaba rencor hacia Chisa, que había estado profundamente implicada en los motivos de su separación con Prisca. Sin embargo, Chisa había enseñado a Arakia a leer y escribir. Estaba en deuda con él. Por ese favor, estaba dispuesta a participar en las batallas que Chisa le pidiera. ¿O acaso también esto iba a acabar atribuyéndose a razones ajenas a Prisca? Odiaba a Cecilus. Vincent era complicado, pero se inclinaba por no perdonarlo debido a lo que le pasó a Prisca. Olbart era divertido con sus bromas. Ghost tenía una cara cómica. Ruby tenía una boca sucia pero en realidad era muy servicial, mientras que Moguro siempre escuchaba lo que tenía que decir sin hacer caras desagradables. Yorna no era de su agrado, pero por alguna razón era incapaz de odiarla. Valeroy la llevaba de vez en cuando a dar un paseo en su dragón volador, y sentía que Madeline y ella intentaban evitar verse mutuamente. Y estaba agradecida con Todd. ¿Todo esto también acabaría atribuyéndose a razones distintas de Prisca? Arakia, sintiendo como si estuviera a punto de desmoronarse, como si estuviera a punto de hacerse pedazos, como si perdiera hasta la última parte de sí misma que pudiera recordar, Arakia recogió sus fragmentos. Si no lo hacía, la existencia conocida como ella misma desaparecería. Arakia dijo, princesa. Si no lo hacía, sería incapaz de contener lo que se agitaba en su interior, a punto de estallar. Era tremendamente colosal. Increíblemente pesado.
intolerablemente retorcido. Si no se controlaba, destruiría el imperio. Si no podía mantenerlo bajo control, su pilar, Prisca, no estaría protegida. Por eso Araquia, sin que nadie se lo dijera, se lo tragó. En su propio cuerpo incomparablemente delgado y pequeño, tomó la piedra, Muspel. El imperio no debe ser destruido por el monstruo que se hacía llamar bruja, utilizando este gran espíritu. Para eso. Supongo que probablemente comió algo malo. Realmente eres un puñado. El ruidoso trueno se sentía como una alucinación, recomponiendo un alma desgarrada. Mientras la atormentaban la pérdida y el dolor semejantes a un nubarrón, Araquia seguía revolviendo los fragmentos de sí misma, resistiéndose a la dispersión de su turbulenta existencia. Siguió resistiendo y aguantó. Aferrada a su alma al borde de la destrucción, aguardaba la única esperanza. Separador. El recuento se estaba volviendo pesado, pero era su costumbre hacerlo. Atreverse a entrar en los detalles de los números podría trivializar la realidad a la que uno se enfrentaba, por no decir que sería algo inteligente. Sin esa mentalidad, en realidad no era más que un hábito. El hábito de contar continuó. Esta fue la 191. Había muerto ya 191 veces. Se está volviendo tedioso ser un tipo demasiado ordinario, murmuró Aldebarán para sus adentros, mientras sentía el calor acumularse dentro de su casco, y el sudor empapando el interior. En el escenario del derretido segundo bastión, continuaban las vanas luchas del actor fuera de lugar con un papel secundario. La atmósfera se tambaleaba inestablemente debido a los efectos de la ola de calor que envolvía a los alrededores, transformando claramente el espacio en algo de una dimensión diferente. Los humanos no podrían adaptarse a un mundo que se transforma en un infierno a cada instante. Los árboles y los edificios ardían, y la gravilla y los trozos de la calle habían empezado a derretirse. La palma de la mano que empuñaba la espada del dragón azul emitía un sonido chisporroteante, y no estaba seguro de si incluso su ropa ardería en cualquier momento. Las circunstancias en las que se encontraban eran tales que por el mero hecho de permanecer allí no sería nada extraño que al momento siguiente se convirtieran en una bola de llamas. De hecho, más de una o dos veces había sido así. Y sin embargo, a pesar de estas circunstancias increíblemente duras. Ta 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 ta. El actor principal corrió furiosamente sobre el magma burbujeante e hirviente, maniobrando a una velocidad que podría haberse confundido con la de un rayo. Con su despeinado pelo azul oscuro bailando, corriendo con su kimono rosa brillante, estaba Cecilus Ekmon, el extravagante y autoproclamado actor principal del mundo. Su velocidad al sprintar sobre el magma, su increíble fuerza en las piernas, que uno no esperaría de las delgadas piernas de un niño, su resistencia aparentemente inagotable y su valor para cruzarse con un enemigo que podía rehacer el mundo en un abrir y cerrar de ojos, y el poder del destino, eran de primera clase. Declarando que el mundo era su escenario y colocándose en el papel de actor principal, Cecilus era consciente de su apariencia ante un público invisible y se realizaba de una manera que no rehuía esas pretensiones grandiosas. ¿Quién más podría enfrentarse a un adversario tan poderoso y extraordinario? Cecilus dijo, «To». Con un grito agudo propio de un niño, el cuerpo de Cecilus voló en ángulo. Un instante después de saltar, el suelo donde había estado justo antes se hinchó y explotó desde dentro. Aprovechando la explosión, Cecilus se retorció en el aire mientras era impulsado. Con eso, una patada relámpago que podría volar incluso un pilar de piedra tan grueso como un tronco de árbol gigante voló hacia la chica perro de pelo plateado. Araquia, que flotaba en el aire, dijo, «Ah, Con su piel morena al descubierto, los ojos rojos como joyas de Araquia derraman lágrimas de sangre. Las suelas del sori carbonizado de Cecilus volaron directas hacia su torso mientras lanzaba un grito, acercándose cada vez más, y en el momento del impacto, un fuerte sonido detonó en el cielo. Inmediatamente después, cayendo de golpe más rápido que cuando había saltado, Cecilus se precipitó al suelo y rebotó violentamente en la calle, ahogando un grito de dolor al levantar la cabeza.
Un instante después, la sangre brotó de su pálida frente, enrojeciendo el rostro del pequeño. Cecilus dijo, por fin has llegado al punto en el que me encajas a la perfección, Lamiéndose la sangre que le resbalaba por el bien formado puente de la nariz, Cecilus comentó que le habían parado con éxito. No había ningún atisbo de sorpresa en ello. Porque no era la primera vez que lo paraba. Ya una docena de veces, los ataques relámpago de Cecilus habían sido contrarrestados, y seguían siendo derribados. Como resultado, la situación se estaba volviendo rápidamente muy desfavorable. Aldebarán dijo, la señorita Araquia está en un estado bastante lamentable. Buscando un hueco para intervenir, Aldebarán vio a Araquia flotando en el aire, distorsionando el espacio a su alrededor. El aspecto de Araquia era aún más extraño de lo que había sido momentos antes, con cristales mágicos que crecían del cuerpo de la delgada muchacha como si la perforaran desde dentro. Desde la distancia, los crecimientos en los brazos y la espalda de Araquia parecían las alas de un ángel. Sin embargo, en realidad, Araquia había absorbido una entidad excesivamente grande, y estaba intentando devorar y derramarse a través del cuerpo de la chica en el que estaba atrapada. Joder. Mientras la elección de Araquia mermaba poco a poco su poder y la hacía desviarse de su forma humana, Aldebarán no podía hacer otra cosa que maldecir y descargar su ira incontrolable. Sabía lo que era querer compensar la falta de poder, no alcanzar los propios deseos. Podía imaginar que Araquia tenía potencial para alcanzar cotas mucho mayores que las suyas, y que había numerosas posibilidades a su alcance. Sin embargo, al asimilar algo que no encajaba con su propia capacidad, la propia brillantez de Araquia se volvería contra ella misma, su entorno y las cosas que quería valorar. Y así, la respuesta simple que vino en reciprocidad fue la situación actual. Inicialmente, Cecilus era el que había tenido la sartén por el mango en la lucha contra Araquia. Para contener a Araquia, que se había convertido en algo peligroso que podía hacer volar por los aires el segundo bastión y borrar de un plumazo toda la capital imperial, Cecilus avivó su punzante hostilidad contra ella, preparando el terreno al seguir provocando su intuitivo sentido del peligro. Para decirlo claramente, se trataba de una batalla de dos seres trascendentales que no estaban solo uno o dos escalones por encima como guerreros, sino más bien 10. Al se había quedado atrás, pero conservaba poca capacidad de intervención. Aún así, de cerca de 200 intentos, había podido evitar en 2 ocasiones que le volaran los miembros a Cecilus. Mientras tanto, Araquia era como un vaso de agua que se llenaba sin cesar, desbordándose y escupiendo agua al azar, poniendo en grave peligro las vidas de Aldebarán y Cecilus. Pero, aunque todo esto se repitiera, lo que ocurriría, por supuesto, si Aldebarán utilizara el engaño de su territorio, nunca sería posible capturar a Cecilus mientras saltaba de un lado a otro como un ser fuera de la razón. Sin embargo, la situación había cambiado. Esto se debía a la mencionada deformidad creciente de Araquia, que había cambiado inmediatamente su estilo de lucha. Cecilus dijo, «Ven a mí». Lanzando un grito enérgico, lleno de beligerancia, los ojos de Cecilus brillaron mientras se limpiaba un poco de sangre. Un instante después, la zona que rodeaba a Cecilus se distorsionó y unos retorcidos pilares de piedra brotaron de todas direcciones, como serpientes gigantes, y atacaron al muchacho. Cecilus se agachó, se apartó de un salto y se retorció para esquivar los pilares de piedra que intentaban golpearle furiosamente, y la velocidad a la que saltó para apartarse alcanzó su velocidad máxima. Pero, mientras derramaba lágrimas de sangre, la embestida de Araquia no dejó escapar el rayo. Al patear desde la tierra, el suelo que seguía la trayectoria de Cecilus se hinchó al acelerar, creando una serie de enormes brazos de piedra y tierra que se agarraron al chico como si quisieran aplastarlo. Cecilus dijo, desgraciadamente, tocar a los actores en el escenario está estrictamente prohibido. Diciendo eso tan ingeniosamente, Cecilus utilizó los brazos construidos que se balanceaban hacia abajo como punto de apoyo para abrirse paso, corriendo hacia el cielo como si fueran una escalera. Invirtió la dirección cuando alcanzó cierta altitud, y utilizando los puños de piedra que intentaban golpearlo, saltó de nuevo hacia Araquia. Pero Cecilus dijo, me equivoqué.
Recibió un golpe de un enorme puño de piedra que habría convertido a una persona normal en un penacho de sangre con las suelas de su sori, matando el fatal impacto al usar todo su cuerpo como resorte, y Cecilus gritó mientras salía volando usando solo el impulso que había recibido. Cuando Cecilus se abalanzó hacia Araquia con la fuerza de un misil balístico, se creó una luz blanca en su trayectoria de ataque, y Cecilus, sin ningún lugar por donde escapar en el cielo, se lanzó hacia Araquia. Aldebarán dijo, «Oh, oh». Con un aullido, Aldebarán levantó la espada del dragón azul y blandió la hoja antes de que Cecilus pudiera saltar a la luz. Al instante, tras recibir un impacto directo de la espada del dragón azul, la luz destelló con fuerza durante un instante, envolviendo y borrando los cuerpos de Aldebarán y Cecilus que se acercaban. Retorno por muerte de Aldebarán. Cecilus dijo, «Me equivoqué». Recibiendo el gigantesco puño de roca con la parte inferior de su sori, Cecilus, robándole solo el impulso, gritó mientras volaba como un misil balístico. Antes de que su grito pudiera ser pronunciado, Aldebarán apuntó la punta de su espada del dragón azul hacia el aire vacío. Aldebarán dijo, «Dona». En comparación con Araquia, la diferencia en su magia era como la diferencia entre la luna y los mocos, pero los fragmentos de piedra que producía surcaban el cielo, aplastando la luz de destrucción que estaba a punto de nacer. Por un momento, un fuerte destello quemó los ojos de Aldebarán incluso a través de su casco, pero no fue lo suficientemente potente como para acabar con la vida de Al, y mucho menos con la velocidad de Cecilus. Cecilus dijo, «Alzán, hagámoslo». El estallido de luz permitió reconocer al instante de quién era obra, y Cecilus, aliviado por haber salvado la vida, se tragó al instante su emoción y cargó hacia Araquia. Levantó la mano derecha en forma de golpe de karate, con un filo que superaba incluso al de una espada semifamosa. Centelleó en el aire, golpeando en ángulo a Araquia, a la que le habían crecido alas de cristales mágicos. Aldebarán apretó fuertemente sus dientes. En ese momento, Aldebarán tuvo una visión de un trueno y el cielo desgarrado. De hecho, no se trataba de una visión, sino de la onda expansiva del golpe de karate de Cecilus que salió de detrás de él, asestando un certero golpe a un grupo de edificios que estaban a punto de derrumbarse, provocando el colapso de toda la zona. Pero, sin embargo, Araquia había recibido ese golpe de karate en cuestión. Araquia, con una mirada fulminante, sus ojos rojos como la sangre se movieron para mirar a Cecilus, que estaba a pocos metros. A pesar de recibir un potente golpe de karate en la frente, Araquia mantuvo su cuerpo en el aire sin mostrar el más mínimo temblor, y a cambio, levantó sus alas de cristal mágico. Inmediatamente después de que aquellos finos labios produjeran un débil sonido, un golpe alcanzó mortalmente a Cecilus. Retorno por muerte de Aldebarán. Momento a momento, a medida que el tiempo fluía, transcurría, pasaba, Araquia iba desapareciendo. Sintiendo poco a poco que su existencia, el paradero de su alma, se iba pintando, en medio del dolor y la angustia, Araquia trató seriamente de recordar el resplandor de su sol. Había sido una existencia obstinada. A pesar de haber sido creada al final de muchos sacrificios, había sido indiferente a lo que sucedería después de su creación, y había sido un objeto peligroso sin ningún lugar a donde ir. Sin saber cómo hacer un uso efectivo o adecuado de un ser tan temible, aquella chica había alineado tranquilamente a Araquia junto a la vida que llevaba y le había dicho con confianza que se acompañara. ¿Por qué? ¿Por qué había sido capaz de intentar oponerse a aquella magnificencia perfeccionada? No debería haber sido posible que brotaran sentimientos de resistencia u oposición. Aquella niña era la representación de todo lo que Araquia creía correcto, y su mera existencia era el significado en el nacimiento de Araquia. Para que no perdiera ese resplandor, para que no perdiera lo que consideraba bello de ese resplandor, optó por marcharse de su lado, pensando que era necesario, y de algún modo logró soportar la idea de estar separada. La razón por la que había aguantado todo, era porque creía que el sol volvería a salir. Mientras pudiera proteger el amanecer del nuevo día, no pasaría nada si ella misma no pudiera disfrutar de los rayos del sol naciente. Gritando imprudentemente, lloriqueando que no podía poner sus manos sobre ella,
mientras ojos de decepción eran dirigidos hacia ella por nada menos que su sol, fue cuando finalmente había llegado a esta conclusión. Pensó que había sido abandonada por el sol. Pensó que el sol ya no brillaría sobre ella. Sin embargo, enfrentándose en la batalla decisiva por la capital imperial, dirigiendo la espada Yang hacia una sollozante Araquia, el sol, Prisca, no había cortado a Araquia con esa preciada espada de carmesí. Después, mientras estaba rodeada por los sirvientes del gran desastre que habían aparecido, debería haber podido huir. Pero, a cambio de la seguridad de Araquia, había elegido ser capturada. Esos sentimientos íntimos, ese brillo deslumbrante, no habían cambiado en lo más mínimo. Si Prisca había permanecido invariable, entonces Araquia también deseaba que su juramento permaneciera invariable. Prisca Benedict. El símbolo del imperio de Volaquia, de un sol que se había puesto, pero que volvería a salir. Al pensar en ella, Araquia podía seguir siendo Araquia. Araquia podía retrasar el límite de su alma cada vez más caliente, y estallar en pedazos. Sin embargo, aunque su amor y su lealtad a Prisca fueran eternos, ese límite no podía prolongarse eternamente. Estaba deteniendo a un ser que la engulliría, y que se apoderaría por completo de su presencia. Mientras Araquia seguía resistiendo aquella desgracia para su mente, el ser que ahora mismo estaba tomando prestado el cuerpo de Araquia amplificaba su destrucción en el mundo real, al que no tenía espacio para dirigir su atención. La destrucción solo se volvería más refinada, la ruina solo ganaría más impulso, y solo era cuestión de tiempo antes de un colapso total. Estancada durante un largo periodo de no importa cuántos siglos, la piedra no prestaba atención, ni siquiera si una parte de su poder se utilizaba en conflictos entre humanos, ni si se empleaba para el enriquecimiento de las actividades humanas. Cuando había entrado en el frágil recipiente conocido como Araquia, había aprendido a resistirse a desaparecer. El gran espíritu que había sido acogido por Araquia estaba mostrando instintos defensivos que probablemente no habría empleado si estuviera en su forma original, e irónicamente, estaba reforzando su nivel de amenaza para proteger al recipiente de Araquia. Alguien estaba luchando para detener a Araquia, ella podía sentirlo. Parecía como si, debido a que alguien estaba provocando que el poder de Araquia se agotara un poco, se estuvieran frenando los desvanecimientos de Araquia. Pero era insuficiente. Simplemente debilitarla, simplemente mantenerla a raya, era insuficiente. Para interferir en el objetivo del gran desastre, Araquia lo había devorado. El gran espíritu, que se resignaba a la voluntad de los demás sin importarle lo que le hicieran, al ser acogido por Araquia, había aprendido el miedo de perderse a sí misma. Solo hacía falta un empujón, después de uno más, el gran espíritu entendería. Para que Araquia no desapareciera, era necesario el sol. Y, para que Araquia cumpliera su juramento, hacía falta algo más. Trueno, era. Alguien estaba luchando para detener a Araquia, ella podía sentirlo. Era insuficiente. Ese alguien era insuficiente. Sabía quién en concreto era necesario. Por eso, mientras Araquia estaba a punto de estallar, esperó con esperanza. Por truenos, por reverberaciones de verdaderos truenos, esperó con esperanza. Retorno por muerte de Aldebarán. Araquia dijo, mátame, Cecilus. En cuanto oyó eso, de todas las cosas que podían pasar, sus pensamientos se paralizaron. Tras asestar un golpe de karate a su oponente con todas sus fuerzas, recibió una mirada de vuelta como si hubiera sido totalmente ineficaz, e inmediatamente después, mientras la hermosa muchacha sollozaba lágrimas de sangre, hizo tal súplica con voz débil. Entonces, más rápido de lo que pudo digerir aquel murmullo, Cecilus recibió un potente golpe en el pecho. Los delgados brazos de la muchacha eran esencialmente cuchillas debido al filo de los cristales mágicos que crecían densamente en ellos, y por desgracia, el esbelto pecho de Cecilus fue abierto sin piedad, manchando de sangre su kimono favorito mientras empezaba a caer. El dolor estaba presente. La conciencia de que había metido la pata estaba presente. Signos de estar en un gran aprieto estaban más que presentes. Sin embargo,
más que la herida que le calaba hondo, más que la sangre que dibujaba un rastro en el aire, era incapaz de apartar la mirada de los ojos y el rostro lastimeros de la muchacha de la que se estaba distanciando, incapaz de apartar la mirada de las palabras que se habían dicho. Cecilus escuchó un montón de voces lejanas. Cecilus dijo, mis más sinceras disculpas, pero les ruego a todos que se callen. En ese momento, Cecilus hizo un firme llamamiento a las voces incesantemente audibles del público. Normalmente, Cecilus nunca habría hecho algo como acallar las voces del público. Utilizaba las voces entrantes como base para aumentar su propia motivación, y en todo momento dejaba que le entraran por un oído y le salieran por el otro mientras le hablaban. Eso lo había silenciado. Silencio, incluso con el molesto dolor, deseaba silencio. Mientras caía en picado, Cecilus seguía mirando fijamente a la chica en medio del silencio mientras el público acallaba sus voces. Sufriendo mientras derramaba lágrimas de sangre, las súplicas de dolor de la muchacha tomaron la forma de destruir el mundo, y en medio de gemidos que no tenían sentido, pudo finalmente interponer su propio deseo. El hecho de que hubiera sido nada menos que su propio nombre, sin duda podría haber sido llamado el destino del actor principal. Sin embargo, Cecilus dijo, mátame, eso que dijiste ahora, es algo que no puedo dejar pasar. Más que el dolor o la conmoción, le costaba aceptar la forma en que se habían articulado las palabras, así que Cecilus apretó los dientes. En ese momento, dobló las rodillas y rodó mientras caía de cabeza hacia el suelo, y mientras intentaba asegurar un aterrizaje seguro, esquivó la cadena de pilares de piedra que apuntaban a su destino, saltando mientras sus talones rozaban la superficie del suelo. Y entonces, levantó la cabeza. Cecilus dijo, no creo que esas palabras fueran para mí. Por supuesto, no creía que hubiera nadie más presente que se llamara Cecilus. Sin embargo, comprendió perfectamente que la persona a la que la niña llorosa había invocado, a la que había confiado su deseo, no era él mismo. Eso era abrumadoramente agravante. El combate más importante, la apuesta en la que todo estaría en juego, la escena decisiva, el momento de estar a la altura de las circunstancias, cualquier frase valdría. Habiéndose preparado semejante momento, semejante escena, semejante clímax, de ninguna manera habría estado bien que el Cecilus Ekmund que había sido llamado allí fuera otro que él mismo. Por lo tanto, Cecilus, tú, esa herida. Cecilus dijo, he tomado una decisión, Alzan. Habiendo sufrido una grave herida, la figura de Cecilus estaba derramando sangre, y al ver eso, Aldebarán emitió una voz mientras se sujetaba la espada del dragón azul al cuello por alguna razón. Respondiendo a él, Cecilus arrancó una tira de su kimono rasgado, y usándola como cordel, se ató hacia atrás su desordenado cabello azul. Luego, esbozando una sonrisa, miró a la llorosa muchacha, a la heroína, y declaró. Cecilus dijo, sean testigos, observadores de los cielos. Sean testigos de las decisiones que el mundo tomará. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.